Muy buenas a todos, bienvenidos a otra edición de Espacio Europa aquí en Multicanal Radio. Una semanita en la que están pasando demasiadas cosas y no vamos a poder tratarlas todas. Ya sabéis cómo funciona esto. Hay veces que el mar está calmado y hay veces que está revuelto. Y hoy viene muy revuelto. No solo a nivel nacional e internacional por la Conferencia de los Patriotas por Europa, el grupo liderado por Santiago Abascal como presidente del partido, que no del grupo, ya sabéis que son cosas diferentes, y que ha tenido mucha relevancia no solo en los medios de comunicación nacionales, sino también internacionales, por una serie de apoyos que, a pesar de que ciertos periodistas de ciertas poltronas mediáticas dijeron que se habían perdido, eran todo lo contrario. Hablamos, entre otras, de la fundación Heritage Foundation, que es, sin duda alguna, la fundación o el think tank, si queremos verlo así, más influyente de la política conservadora estadounidense. Esto no es ni bueno ni malo, simplemente es, lo que significa que en este caso hay un apoyo explícito, evidente, del sector trumpista del Partido Republicano a lo que viene siendo los republicanos o la derecha europea, ¿de acuerdo? Repito, no es ni bueno ni malo, hay un montón de diferencias entre ciertos postulados. Una cosa es la política americana, una cosa es la política europea, pero de esto hablaremos con nuestro invitado de hoy, que, como ya sabéis, es Jorge Buxadé, al que por supuesto no le hace falta presentación. Fue nuestro primer invitado en este programa, de lo cual estoy eternamente agradecido. Y además es un placer tenerle hoy aquí porque, esta semana a nivel europeo importante el encuentro, la sesión parlamentaria en Estrasburgo, que ya sabéis que es una vez al mes, a veces dos por cuestiones de agenda, pero suele ser una vez al mes, donde todos los parlamentarios, los 720 parlamentarios, algunos no van, pero bueno, ya sabéis que eso es otra cosa, van a Estrasburgo y hacen una serie de debates cara a cara en los que no se suele tener en el Parlamento en Bruselas, porque en Bruselas es lo que suele ser trabajo de comisión, es trabajo más de hormiga, y en Estrasburgo van a la cara, ¿no? Van a la cara a perro a decirse todo, donde tenemos momentos gloriosos, por ejemplo de Jorge Buxadé explicándole a von der Leyen las consecuencias de la Agenda 2030, a otros miembros de Vox, por supuesto también Germán Terç, explicando todo el tema de las redes que existen en torno al narcotráfico con Hispanoamérica y cierta complicidad de algunos partidos y personajes importantes en la Unión Europea. Recordemos el afortunadamente ya jubilado Josep Borrell, ese que nos dijo que no había que pedir el encarcelamiento de Puigdemont, que no olvidemos que lo pidió en mitad de la manifestación contra Puigdemont, Es este tipo de personajes los que nos han gobernado y los que seguramente nos han gobernado durante un tiempo. Pero bueno, de esto hablaremos con el invitado, repito, Jorge Buxadé, tema Patriots, el encuentro en Madrid, tema del Parlamento Europeo, sesiones importantes, y no quiero quitarle mucho más tiempo a este tema porque creo que hay otras cosas importantes que mencionar. Por ejemplo, la crisis en Rumanía, también de la que hablamos, ha generado pues que el presidente dimita y por lo tanto se abra una nueva vía a un nuevo gobierno con otros miembros, en este caso por ejemplo los romanos de AUR o el candidato principal, que todavía está pendiente de que se sepa si puede presentarse o no por ese mismo Tribunal Constitucional que canceló las elecciones de una supuesta injerencia rusa, que según la Comisión de Venecia no existen tales pruebas. Obviamente, y aquí también lo mencionamos, volveré a repetirlo, es una injerencia de manual de la Comisión Europea, tal y como reconoció el excomisario de Mercado Interno, de Mercado Interior, el francés Thierry Breton, que dijo en un programa de radio del canal de televisión RMC, o al menos era televisado, posiblemente también fuera radio, de un canal RMC francés, el 9 de enero, que la Comisión tiene herramientas para intervenir, como hizo en Rumanía, y que podría volver a hacer en Alemania. Por lo tanto, Rumanía, la presión ha caído, posiblemente haya un gobierno hacia la derecha, no sabemos hasta qué punto, y por derecha me refiero a una derecha más europeísta, una derecha más asiática, y con total libertad hay que decirlo, libres de elegir el bando,
pero que obviamente puede hacer girar el tablero bastante. He mencionado Alemania, una reunión también importante en el que este miércoles Viktor Orbán, líder sin duda alguna de Hungría, se ha reunido con Alice Weidel, que es la candidata a canciller por el partido Alternative für Deutschland, Alternativa por Alemania, AfD, que se jugará el primer puesto con Friedrich Merz, el líder de la CDU, los cristianodemócratas, el partido de Ursula von der Leyen en Europa, es decir, en este caso en Alemania, el próximo 23 de febrero, en apenas una semana y media, en el que, por cierto, estaré y voy a ir a cubrir las elecciones, así que os podré contar de primera mano lo que allí voy a ver, que espero poder hablar con gente de AfD, obviamente de otros partidos, y con la gente por la calle, porque, en fin, lo que nos muestran muchos medios no tiene nada que ver con la realidad. Estamos hablando de un partido que supera ampliamente el 20% de intención de voto. Se dice pronto, estamos hablando de un país en Alemania, más de 80 millones de personas, hasta ahora primera potencia europea, y que si cae del lado conservador, que es muy difícil porque la CDU, es decir, el PP alemán, pues pactará siempre con los que quiere pactar, que es el PSOE, ya sabéis que es el PSOE azul, y pactará con el PSOE y con la izquierda y los verdes, porque hay que mantener todo el rollo del cambio climático, seguir partiéndonos las piernas, etcétera, etcétera, aunque solo sea por una política contra Donald Trump. Ya sabéis que hay que levantar banderas y hacer mucho teatro y aparentar que se están haciendo cosas cuando se sigue el mismo camino, que es un poco lo que está pasando también actualmente en la Comisión Europea y en el Parlamento Europeo. En fin, que se reúnan Viktor Orbán con Alice Weidel es importante porque, como ya comentamos en su momento, no podía juntarse, o digamos, no tenían cierto beneplácito Hungría respecto a AfD de las grandes inversiones que recibe el país por parte de la industria alemana, entre ellas, por ejemplo, cierta parte de la industria armamentística. Hay una parte de la industria armamentística alemana que está sacada, o digamos se ha desmontado, o no desmontado, se ha movido a Hungría, y es una inversión importante, también de otras industrias alemanas, por ejemplo también del coche, y eso ponía bastante entre la espada y la pared a Orbán a la hora de tomar decisiones en política europea, que fue una también de las causas por las cuales Orbán monta Patriots, para poder tener un cetro que no pueda ser presionado por nadie a nivel industrial de terceros intereses, ¿no? Obviamente es importante la inversión alemana, como también, por ejemplo, es importante la inversión china y la inversión rusa, eso nadie lo niega, porque es un país pequeño y es un país que necesita estabilidad económica. Los datos son malos, no tanto por la política económica del país, que en absoluto es mala, sino simplemente porque gran parte, estamos hablando de más de 20.000 millones de euros congelados, recordemos, supuestamente por las causas del Estado de Derecho, que nada tienen que ver con las violaciones sistemáticas del Estado de Derecho en España. Pero nada que ver. En España no solo no se congelan, sino que se aumentan esas ayudas para que Sánchez siga sobreviviendo y siga comprando voluntades, la mafia socialista que seguimos sufriendo en España. Y en este caso, pues a Orbán se le congelan, y recordemos que Hungría es un país casi 5 veces más pequeño que España, y 20.000 millones son muchos millones. Ya son muchos para nosotros, imaginaos lo que es para un país del tamaño de Andalucía, ¿no? Pues obviamente serviría para poder levantar gran parte de la industria nacional y dejar de sufrir la recesión que sufre el país. Pero bueno, no solo esto, han pasado muchas cosas. También tenemos el encuentro que ha habido en París. Tuvimos hace 2 semanas, si os acordáis, a Pedro Uría Recio, este directivo de inteligencia artificial, ex directivo de McKinsey y actualmente directivo de inteligencia artificial de un banco asiático. Y ha habido un encuentro sobre la inteligencia artificial en París. Ha venido Vance, el vicepresidente estadounidense, para precisamente ponerles a caer de un burro, diciendo que no puede haber invención, no puede haber avances si primero se regula, ¿no? Es decir, si primero regulas el campo de invención, ¿no? A la hora de desarrollar ciertas tecnologías, pues obviamente te estás
limitando un montón ese desarrollo, simplemente por cuestiones burocráticas que ya sabéis que en Europa tienen que burocratizar todo para controlarlo. Es control. Hay ciertas cosas que es... Primero, expándete y después fortifica. Lo que no puedes es fortificarte antes de expandirte, porque obviamente estás, ¿no? Es como el músculo está congelado, pues obviamente no lo puedes mover. Primero muévete, trabaja la flexibilidad y luego trabaja la fuerza. Pues esta gente hace a la inversa. Y en este caso, Ursula von der Leyen ha anunciado un paquete de mínimo 200.000 millones de euros de inversión pública. Volvemos a lo mismo, ¿no? Inversión pública. Toda esta gente que habla del orden liberal en Europa, yo no sé dónde estén los liberales, no están por ningún lado. Incluso los que dicen que son liberales, pues no lo son porque también les encanta recibir subvenciones. Por una parte, como a todo el mundo, es que ya sabéis que lo realmente existente es una cosa y luego lo que la gente se invente para venderte el oro del moro es otra, ¿no? El dinero público está ahí, no utilizarlo es estúpido, pero algunos dicen que no lo utilizan y luego lo utilizan y al menos otros pues no mienten al respecto, aunque luego lo utilicen para malos fines. El caso es que, claro, imaginaos tener a Pedro Sánchez inventando una IA española que obviamente pues nos puede contar la historia de Franco como le puede salir de las narices. Imaginaos la historia de Cataluña, ¿no? Que nos dirán que la Virgen era catalana. El País Vasco nos dirán que desde Sabino Arana hasta Iñaki Williams hay una continuación racial lógica, ¿no? De los blancos pasamos a negros y que es la misma raza. En fin, este tipo de cosas que uno se puede imaginar viniendo de la gente que nos gobierna, que son auténticos psicópatas y manipuladores absolutos de la verdad que está sobre el papel. Pero claro, como ya no leemos papel, pues la gente en lo digital se puede creer cualquier cosa, que para eso, por cierto, está Wikipedia. En fin, 200.000 millones para crear una industria de inteligencia artificial que veremos a dónde va, porque llegan tarde y mal, como siempre. Es cierto que la Unión Europea pues son 27 países, se va más lento, pero más lento no significa ir peor. Se puede llegar más tarde, pero llegar más tarde en una carrera de largo plazo te puede significar, es decir, si tú ahorras ciertas energías al principio, te puede significar que los errores que unos cometen, tú te los ahorres. Es decir, todo lo que hace China, y por eso también avanza como avanza, es aprender de nosotros, mejorarlo en lo que se puede y por lo tanto ahorrarte tiempo. Está muy bien ser el inventor de muchas cosas, pero pues ¿para qué te vas a comer el coco inventando ciertas cosas si ya están inventadas y las puedes mejorar? El caso es que, pues, en fin, 200.000 millones para invertir en inteligencia artificial seguramente también tenga que ver en relación con la gran inversión que va a haber sobre temas militares en la Unión Europea. Ya sabéis, también lo hemos hablado aquí, que a través del fomento de la industria armamentística europea, fomentada también por América para liberarse de nosotros y poder enfocarse en el Asia-Pacífico, va a haber una gran inversión económica y se buscan champions nacionales. A nosotros nos va a tocar Indra, con la consecuente también mafia política en torno a Indra, ya sabéis que también que le meten mano. Indra es una gran empresa, pero pues desgraciadamente se lo utiliza para lo que se lo utiliza, ¿no? Y así estamos. Y vamos a ver cómo se desarrolla esto, porque Trump ya ha dejado caer, bueno, ya comentó que había hablado con Putin, que se entienden perfectamente, que hay sentido común. Así que esto nos viene a anunciar eso que ya anuncié hace 2 años que va a ocurrir en Europa y por lo tanto también en Ucrania. Se llegará a la paz, Rusia se va a quedar la parte conquistada, que como mucho cederá algo de terreno, pero se va a quedar lo que se quería quedar, que es el Donbass, seguirá con la península de Crimea. La Unión Europea se va a quedar la parte occidental, con la consecuente deuda de reconstrucción, de la cual gran negocio hará nuestro amigo Larry Fink de BlackRock, que ya por cierto se firmó al inicio de la guerra, se firmó la reconstrucción con Larry Fink. Es decir, el marrón se lo come Europa y lo reconstruye Europa pagando de Europa, pero el dinero va para Estados Unidos. Este es el negocio, ¿de acuerdo? No penséis que es otra cosa. Y maravilloso, ¿eh? Este es el negocio y, por cierto, que los restos de Kiev no descontéis con que haya terceros que se queden partes de esto. Estas son las ventajas de entrar en Bruselas. Destrucción de fronteras, inmigración masiva, ideología de género, aborto, transexualidad, control económico, destrucción de la industria, etcétera, etcétera, etcétera.
Y para esto, ¿qué hay que poner en la mesa? Millones de vidas de ucranianos, cientos de miles de rusos, para absolutamente nada. Enfrentamiento entre blancos, hay que decirlo, y además cristianos ortodoxos, también hay que decirlo. Que si Putin, que si los comunistas... Mira, por favor, seamos serios, ¿no? Esto no tiene nada que ver con eso, tiene que ver enormemente con la repartición de tierras donde hay recursos importantes para grandes potencias. Y esa, obviamente, una es Estados Unidos, que para eso no se utiliza, y la otra Rusia, en este caso, y también China. Y no pasa nada por decirlo, esto es así. Pez pequeño es comido por pez grande, por mucho que te digan que la igualdad funciona. Y nada más. Lo que pasa que, pues lo que dijimos hace 2 años, ya sabéis lo que pasó, se nos dijo de todo, y resulta que, pues... Los conspiranoicos somos aquellos, como se suele decir, que sabemos lo que va a ocurrir con años de anticipación. Pero bueno, me recuerda a la frase de Orbán cuando dice que la posición de Hungría es la posición europea 5 años antes. Pues realmente es exactamente así. Así que bueno, en fin, sería gracioso si no hubiera vidas de inocentes en juego. En fin, nada más, nos vamos a publicidad, 2 minutitos. Y entrevista con Jorge Buxadé, jefe de la delegación de Vox en el Parlamento Europeo, en la Unión Europea, y una de las cabezas más visibles del partido, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Recordemos que cuando llegó Vox a Europa, pues no era nadie, y han conseguido posicionarse como uno de los partidos más influyentes, a pesar de tener pocos eurodiputados. Y por influencia me refiero capacidad y mucho trabajo. En fin, nada más. 2 minutitos, de verdad. Estamos de vuelta. No os vayáis. Sumérgete en los entresijos de la contabilidad de una manera accesible y práctica con Cómo leer un balance sin ser economista. Un libro de Ricardo Martín Almagro que te ayudará a utilizar con soltura conceptos fundamentales para el día a día de tu empresa. Empieza a dominar las herramientas a tu alcance para poder realizar la mejor radiografía de tu empresa y saber qué está pasando dentro de ella. Con un enfoque decididamente funcional y de la mano de numerosos ejemplos ilustrativos, Cómo leer un balance sin ser economista es la mejor introducción posible al desconocido mundo de los activos, los pasivos y patrimonios netos para quienes no quieren hacer de ellos un estorbo, sino un aliado para su éxito laboral. Cómo leer un balance sin ser economista. Consigue ya tu ejemplar en cualquier librería, en Amazon o en el Corte Inglés. Si tú también crees que tu mascota puede hacerlo mejor que la actual delegada del gobierno en Asturias, si tú también crees que la pichona y su marido, el puto amo, son unos sinvergüenzas, si tú también crees que el centrocentrado moderado es una forma de socialismo de otro color, Multicanal Radio, El Hachazo, de lunes a viernes, de 10 a 12. Centrocentrado moderado. Eservín. 910-708-190. Expertos en jardinería. Limpieza de comunidades y conserjería. Eservín. 910-708-190. También puede escribirnos a info@eservín.com. Usted a lo suyo, que de sus instalaciones nos ocupamos nosotros. Contrátenos y le haremos a su comunidad un estudio de viabilidad y coste de autoconsumo energético mediante placas solares. ¿Sabías que una famosa marca de refrescos llegó a tener en su poder una de las mayores flotas militares del mundo gracias a la Unión Soviética? ¿Cuándo se le ocurrió al Estado jugar a la lotería? ¿Por qué Isaac Newton y miles de personas vieron su fortuna ahogada en las aguas de los mares del sur? ¿Sabías que los primeros recortes datan del Imperio Romano? La obra Eso no estaba en mi libro de Historia de la Economía de Ricardo Martín de Almagro responde a estas y más preguntas sobre las curiosidades que rodean la historia mundial económica. Fabulosas aventuras y olvidadas desventuras que suelen quedar fuera de los libros clásicos y que sin duda merece la pena conocer y saborear con verdadera fruición. Eso no estaba en mi libro de Historia de la Economía de Ricardo Martín de Almagro. Hazte con él en Amazon, en la Casa del Libro, en el Corte Inglés o también pregunta en tu librería más cercana.
La verdad objetiva es la verdad objetiva, pague quien pague. Así que no te digan eso de si quieres periodismo independiente, apoya el periodismo independiente, porque claro, queremos seguir siendo independientes. No, mira, aquí vamos a seguir siendo independientes, nos apoyes o no nos apoyes, aunque preferimos que lo hagas. No te pierdas La Estoa, de lunes a viernes de 18 a 21 horas, donde tenemos política, economía, actualidad, invitados excepcionales, que gracias a la censura, pues los tenemos nosotros. Algo bueno tenía que tener esto. De lunes a viernes, de 18 a 21. Cuando las noticias dan miedo, los que las contamos tenemos que dar más miedo. Sir, yes, sir. Multicanal Radio. Prepárate para entrar en Rapsodia Nocturna, el espacio donde el cine y la filosofía se encuentran en órbita. Sintoniza para embarcarte en una reflexión estelar. Rapsodia Nocturna. Tu conexión con el pensamiento acaba de comenzar. Todos los martes y jueves de 12 a 1 de la noche. Solo en Multicanal Radio. Un nuevo magazine de lunes a viernes de 12 a 2 de la tarde. A mi manera. Aquí en Multicanal Radio. Presentado por Alina Santamaría. A mi manera es un nuevo estilo de programa, compartiendo con todos ustedes una perspectiva única sobre temas de actualidad, cultura, entretenimiento y estilo de vida. Tenemos muchísimas secciones, noticias curiosas, recomendaciones de libros, corazón, tips de salud y bienestar y, por supuesto, la mejor música para alegrar tu día a mi manera. Bueno, ya estamos de vuelta con nuestro invitado de hoy, nuestro primer invitado, de hecho, nada más y nada menos que Jorge Buxadé, jefe de la delegación de Vox en el Parlamento Europeo, del Grupo Parlamentario Vox en el Parlamento Europeo. Y pues está hoy con nosotros para hablar de ese gran éxito que ha sido la cumbre de Patriots en Madrid, que obviamente ya sabéis que causa mucho revuelo todo lo que hace Vox, porque trae a gente que otros partidos no traen, no solo otros partidos, sino que tiene alianzas internacionales de los que otros partidos no disfrutan. Y además, bueno, pues esta semana en el Parlamento Europeo, en la sesión de Estrasburgo, se ha debatido un tema muy importante, que es el de la competitividad, que pues todos los partidos están, o todos los grupos, culpan a lo que llaman la extrema derecha de la pérdida de competitividad de la Unión Europea. Tiene narices este tema, que precisamente los que más machacan por proteger la industria europea sean los que ahora lleven la culpa. En fin, de esto también hablaremos de política nacional con nuestro invitado, que recordemos es Jorge Buxadé. Jorge, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, muchísimas gracias a ti, Javier, y todo mi ánimo para esta nueva tarea, que tenemos muchísimo que hacer. Bueno, empecemos por este acto de Patriotas por Europa en Madrid, un acto para hacer Europa grande de nuevo, como se suele decir el lema, Make Europe Great Again. ¿Cómo lo valoras? Porque, como siempre, depende de los medios que leamos, hay de todo, ¿no? ¿Cómo lo valoráis internamente en Vox? Bueno, yo creo que la valoración es de un éxito extraordinario. Y lo primero es la satisfacción de haber pues organizado un evento desde el punto de vista organizativo, pues otra vez un éxito, sin ninguna incidencia, más allá de esa feminista radical que se coló e intentó provocar ahí el escándalo público. Pero bueno, una afluencia extraordinaria de público y sobre todo la presencia de los grandes líderes. A salvo, si no recuerdo mal, Kickel, que efectivamente está en Viena intentando negociar un gobierno para Austria. Todos los grandes líderes de Patriotas estuvieron en Madrid, por supuesto el primer ministro Orbán, a Babis, Le Pen, Salvini y Santiago Abascal, y con esa presencia excepcional de Javier Milei y de María Corina Machado. Yo creo que fue un éxito organizativo, de presencia, y el tercer punto es lo que les desarmó a todos de contenidos. Los discursos fueron extraordinarios, hablaron todos y cada uno de ellos de lo que de verdad importa a los europeos, de esa recuperar, reconquistar
la Europa que nosotros queremos, hacerla otra vez grande, una Europa de libertad, una Europa cristiana, una Europa próspera desde el punto de vista económico y una Europa donde podamos caminar seguros. Con lo cual, maravilloso, salió en la mayor parte de los medios, con mentiras, con manipulación, pero yo creo que ahí estamos claramente en mejor que se hable de nosotros, aunque mientan, que el desprecio o el no hacer aprecio, ¿no? Porque al final esas mentiras, sobre todo de las televisiones y las radios, pues tienen las patas muy cortas y la gente, gracias a Dios, por ahora aún puede acceder a las redes sociales y ver directamente el contenido. Voy a hacer un KitKat porque a veces se corta. ¿Te parece que nos quitemos el vídeo para que el audio sea mejor? Vale, perfecto. Si es que como vamos en circulación... Sí, no te preocupes. Se pierde el 5G a veces. Venga, eso perfecto. Es. Venga, ahora, luego la conectamos de nuevo. Perfecto. Bueno, has dicho una cosa importante, ¿no? Que mientras todavía tengamos acceso a las redes sociales, de esto luego te quiero preguntar, porque como bien sabemos con este Democracy Shield, ¿no? Este escudo de la democracia, les va a permitir intervenir no solo elecciones nacionales, sino obviamente las redes sociales a través también de esa Digital Service Act. Pero volviendo al tema de Patriots, si me permites hacer, al menos durante esta pregunta, ¿no?, de abogado del diablo, se os ha criticado, ¿no?, diciendo esta conjunción de patriotas, ¿no?, pues obviamente hay intereses contrapuestos, así es la Unión Europea, pero claro, estamos en un momento muy complicado, estas discusiones que algunos quieren achacarnos ahora mismo, estos debates de si los intereses de Francia, de Alemania, de Italia, de España, es cierto que están sobre la mesa, al fin y al cabo la Unión Europea es una conjunción de varios países, pero es que estamos en un momento muy diferente, estamos en un momento de intentar que no se nos lleve la corriente, es decir, de poder frenar este rodillo ideológico, este rodillo woke, si lo queremos ver así, y luego eso ya serán discusiones de otro momento. Lo digo porque, obviamente, estas batallas internas de intereses también ocurren en todos los grupos parlamentarios, incluso el Partido Popular Europeo o el Partido Socialista. ¿Esto consideráis que es un tema de fricción a nivel interno, por ejemplo, en Patriots? No, yo creo que precisamente en un grupo como Patriots no plantea fricción interna porque sabemos muy bien aquello en lo que coincidimos, en lo que estamos unidos y podemos trabajar juntos y debemos trabajar juntos, y aquellos puntos donde efectivamente no coincidimos. Sería muy peligroso que un partido como Vox coincidiese en todo con partidos, por muy cercanos en una línea ideológica, a partidos de Francia o de Hungría o de Polonia. Pero vamos, que no voy a... Yo creo que es el momento de poner de manifiesto que el evento fue extraordinario, incluso, repito, desde el punto de vista de los contenidos. Por ejemplo, se ha dicho, es que Vox hace un acto, se ha incluido compatriotas donde está la Lega, que son separatistas. Es una barbaridad decir eso. Es una barbaridad decir eso, sobre todo después de haber oído el discurso de Matteo Salvini, donde alaba las bondades y pide la fortaleza del Estado-Nación frente a los burócratas y termina gritando viva Italia, viva España y viva la Europa de las naciones. Con toda seguridad, y es verdad, y además fue pública nuestra fricción con Lega hace unos años a propósito de su apoyo directo o indirecto al golpismo en Cataluña. Pero conseguir que ese movimiento que es Patriot haga que Lega y que Matteo Salvini acaben gritando viva España, yo creo que forma parte ya de nuestra pequeña historia, de nuestras pequeñas victorias. Lo mismo puedo decir dice, no, es que Le Pen y el Frente Nacional, el Rassemblement es un partido abortista. Bueno, yo jamás he escuchado, y debo decirlo que hemos estado muy contentos y muy felices 5 años en el ECR, pero yo no he estado en ningún evento del ECR donde hubiese tan directas afirmaciones respecto de la Europa cristiana. Europa cristiana y no musulmana, ese lema de las manifestaciones en la calle. Desde el Bosak, el líder de Confederacja en Polonia, hasta por supuesto Viktor Orbán, también Geert Wilders en Holanda. Es decir, que
otro argumento absolutamente ridículo. Y ya al último, al de que Hungría es prorrusa, es que ese ya sí que no voy a ni a contestar porque es de risa, es de una puñetera broma, cuando tanto Partido Popular Europeo como Grupo Socialista Europeo han sido el sostén de Putin durante años y han permitido y le han entregado el control de la economía europea con el Nord Stream y con su dependencia de las importaciones rusas. Así es, mucha gente tiene la memoria corta, que no es ni bueno ni malo, simplemente es, y ya está. Hay una cosa buena que has dicho ahora respecto a Lega, ¿no? Es decir, si partidos anteriormente separatistas, digamos, o rupturistas con la nación, a día de hoy no lo son, será que los tiempos no solo están cambiando, sino que quizá sus planteamientos no eran los correctos, ¿no? En un tiempo donde hay una globalización, y eso es un hecho, la unidad es la fuerza. Y eso yo creo que cuanto más lo entiendan, mejor. Claro, Javier, y la pregunta es, ¿y hasta que llegó Vox al Parlamento Europeo, qué narices hacían los diputados del Partido Popular y del Partido Socialista? ¿Que no iban a las filas de Lega a explicarles la realidad de lo que sucedía en España? De Lega o de muchos otros partidos. Porque apoyos al separatismo catalán los hubo en el Partido Popular Europeo, en los liberales y en los socialistas. Y nosotros sí que hemos ido desde el primer día a contar que España es una gran nación, que España es una nación soberana, que España tiene que mantenerse unida, y ahora en los últimos tiempos le contamos a todo el mundo que Sánchez es un autócrata y un dictadorzuelo de poca monda. ¿Qué es lo que hacen los diputados del Partido Popular y del Partido Socialista? Pues simplemente pactar directivas y reglamentos para votar juntos siempre, que es lo que en el fondo quieren. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con Blanche Belang, el partido flamenco, que históricamente también ha sido, digamos, una pata, un aliado del separatismo catalán, y a día de hoy ya no lo es. Por lo tanto, se puede considerar también un éxito de vuestro grupo, no sé si de vuestro grupo, pero bueno, de las ideas que defendéis. Sí, yo creo que del grupo, y en concreto aquí sí que nos vamos a poner una pequeña medalla, humilde medalla, yo creo que de los eurodiputados de Vox de la pasada legislatura y de la presente legislatura. Y quiero recordar además, cuando algunos dicen al respecto de las diferencias entre el ECR y Patriots, que dentro del ECR también está NVA, el partido separatista flamenco, que eso sí siguen apoyando las pretensiones separatistas de Puigdemont y están en el ECR. Así es, así es. Hay de todo en cada grupo, eso es un hecho. Claro, efectivamente. Por eso que es la complejidad de la política europea y bueno, claro, en un grupo parlamentario donde hay representados 14, 15, 16 o 20 países, pues es evidente que hay contradicciones. Pero lo importante es saber qué es lo que te une, y lo que nos une a los partidos que formamos Patriotas por Europa son cosas muy importantes, como decías tú, que están ahora mismo en juego, que es la soberanía, la seguridad y la libertad. Es decir, si hay un partido que ha levantado la bandera de la libertad en redes sociales, es Patriotas por Europa. Con toda seguridad, porque somos los más perseguidos en redes sociales, evidentemente. Pero esa bandera la estamos enarbolando nosotros y la vamos a seguir enarbolando toda la legislatura, por supuesto. Bueno, hasta el punto de, por ejemplo, Víctor Orbán ha estado reunido esta semana con Alice Weidel, la candidata de AfD, que, bueno, pues candidata a canciller alemana. Y las encuestas no le dan para nada malos resultados, mínimo segunda posición. Y es incluso los que he podido hablar de los alemanes de la CDU están muy nerviosos con la posibilidad incluso de que pueda llegar a ser primero. Seguramente no gobierne, porque en fin ya sabemos cómo son las alianzas parlamentarias, todos contra los patriotas, todos contra aquellos que defienden la nación. Pero pues que vuestro grupo también pueda servir de puente entre varios grupos, también eso creo que es importante para intentar al menos unificar una contra a la hegemonía que, como bien has dicho antes, eran o son los populares, los socialistas. No olvidemos a los liberales, en los que, por cierto, está el PNV, no se sabe qué pinta ahí, pero están en los liberales, sí. Los verdes y la izquierda de Irene Montero. Efectivamente. Yo creo que la reunión, la visita de Alice Weidel efectivamente a Budapest y su recepción por Víctor Orbán casi con honores de presidente, de primer ministro, es muy importante. Es lo que ha sucedido hoy supone otro punto de inflexión. Primero, porque vuelve a demostrarse que Patriotas es, como tú has dicho, la conexión entre las fuerzas
de la no coalición, tanto junto al ECR como a los soberanistas, y sobre todo porque marca claramente una línea política en la que estamos todos de acuerdo, y por tanto tanto Santiago Abascal como Víctor Orbán en sus discursos también en la cumbre del sábado insistieron en que el movimiento de Patriotas por Europa no se va a quedar en los 86 diputados que tenemos ahora, sino que tenemos una voluntad de ser el primer grupo de la Cámara y que vamos a trabajar para crecer el grupo y, si no, al menos para tejer unas alianzas permanentes con otros grupos, porque nuestro objetivo es transformar Europa. No tenemos vocación de gobierno, todos los partidos que formamos Patriots, no tenemos vocación de seguir en la oposición, sino de gobernar y de hacer buenas cosas para nuestros compatriotas. Hablas de los objetivos del grupo. Apenas había tenido oportunidad de hablar contigo más de 10 minutos desde las elecciones europeas, para que lo escuchen los oyentes. ¿Cómo veis estos 5 años, teniendo en cuenta ahora la victoria de Donald Trump, que cambia mucho, obviamente, también lo que pase en la Unión Europea? ¿Y qué esperáis o qué objetivos tenéis como grupo esta legislatura, la segunda legislatura de von der Leyen? Yo creo que el primer objetivo ya, digamos, está conseguido. Patriots es el primer grupo, digamos, de la derecha europea, utilizando las etiquetas clásicas y el dibujo del Parlamento. Y es el grupo con mayor ímpetu político, el que está moviendo la agenda política. Yo creo que esta legislatura, efectivamente, tras la victoria de Donald Trump, pero también la victoria previa de Javier Milei en Argentina, también, ¿por qué no?, por supuesto, la victoria de Giorgia Meloni en Italia hace 2 años, ponen de manifiesto que la corriente ha cambiado, que los ciudadanos ya no quieren las políticas progres, que es un no generalizado a las políticas woke, y por tanto van a ser 5 años en los que va a cambiar mucho el panorama político. Objetivos, pues por supuesto el primero de todos es poner fin tanto al Pacto Verde como al Pacto de Asilo e Inmigración, que es cuando nosotros decimos trabajar por la prosperidad y por la seguridad. Tanto la prosperidad como la seguridad de Europa están en riesgo por ese Pacto Verde y por ese Pacto de Asilo. Nuestros objetivos es parar como objetivo de máximos, y si no conseguimos el 100%, pues por lo menos poner freno a esas políticas para que en la próxima legislatura ya definitivamente haya un cambio total en Europa. Y otro objetivo que ya puedo casi anunciar es que durante estos 7 meses de legislatura, o 6 meses desde las elecciones del Parlamento Europeo, ya no se ha vuelto a hablar de la reforma de los tratados. Cierto, muy importante. Ya no se atreven a hablar de la reforma de los tratados porque saben que eso rompería definitivamente al Partido Popular Europeo. Nuestra presencia, nuestra presión, nuestra influencia política, nuestro poder político cada vez más creciente, lo que decías ahora de las elecciones en Alemania el próximo 23 de febrero. Vamos a ver si se conforma un gobierno en Austria o Austria va a unas nuevas elecciones. Ahora mismo también FPÖ, nuestros socios en Patriots, son el primer partido en las encuestas, alguna de ellas prácticamente lanzándoles al 40%. En fin, ya se han conseguido en poco menos de 6 meses grandes victorias y nos queda muchísimo por hacer. Te quería preguntar por cómo ves, porque la sensación desde fuera, al menos aquí trabajando en Bruselas, parece ser que los poderes hegemónicos, ¿no?, los que hemos hablado antes, en los grandes partidos, el popular y socialista, se han encerrado en sí mismos, ¿no? Intentan evitar quizá cambiar o al menos aceptar que han cometido un error de perspectiva, incluso de estrategia, porque lo que podemos escuchar de la presidenta de la Comisión, von der Leyen, es que van a continuar. Es decir, en vez de dar un paso hacia atrás, lo que parece ser es un salto hacia adelante, ¿no? Vamos a continuar con la descarbonización, vamos a continuar con nuestro éxito, quizá más como una estrategia real, más como una especie de narrativa contra Trump, que esto también parece ser que nos quieren tirar por el precipicio, porque Trump obviamente nos puede afectar y nos afectará sí o sí, porque al fin y al cabo es el presidente de Estados Unidos, no es el presidente del mundo, eso nadie lo niega. Pero
creo que puede ser un gran abanico de oportunidades, sobre todo respecto a políticas sociales o a políticas estas ideológicas, pero lo que parece ser desde Bruselas es que quieren continuar hacia el suicidio. Sí. Has dicho algo que es que queréis cortar. ¿Realmente crees que es posible estos 5 años o al menos esa política de mínimos que has dicho es mantener el status quo como está en este momento? No. Yo creo que podemos cambiarlo y debemos cambiarlo y se va a cambiar. Es verdad que la Comisión Europea la semana pasada, en los programas de trabajo estos que va lanzando, pone de manifiesto que ellos no tienen ninguna voluntad de cambiar. Pero la realidad se les va a comer. Estoy absolutamente convencido. Demuestra 2 cosas que nosotros hemos criticado de la Comisión Europea. Una, que son unos fanáticos. Hemos pasado 5 años hablando del fanatismo climático. Y esto se demuestra. Son unos fanáticos. Son incapaces de ver la realidad, de pedir perdón y de rectificar. Y en segundo lugar se demuestra otra cosa. Y es que están muy dependientes de esos poderes económicos que les han sostenido. Y por tanto están muy atados por una serie de compromisos económicos, los fondos de reconstrucción, los fondos del clima. Hay muchísimos conglomerados de grandes empresas que están muy interesadas en que esto no cambie. Con lo cual, nuestro análisis sigue siendo válido, tenemos razón y lo único que tenemos que seguir es creciendo en apoyo popular y forzarles a esos burócratas, a esos fanáticos para que cambien. Y yo no tengo ninguna duda que en 5 años vamos a ver cambios y a sentar las bases para en las próximas elecciones europeas ya transformar radicalmente Bruselas. Antes de pasar brevemente a política nacional, que sé que tienes que marcharte, quiero preguntarte sobre lo que ha ocurrido esta semana, uno de los debates en el Parlamento de Estrasburgo, en la sesión plenaria de Estrasburgo, que recordemos a los oyentes que es una vez al mes, es decir, hay un encuentro, el Parlamento se va a votar masivamente y a debatir estos temas a Estrasburgo, que ha sido precisamente, bueno, en este caso propuesto por la izquierda, por los bloques de izquierda, que es criticar la falta de competitividad europea a la ultraderecha. Y por ultraderecha entendemos todo lo que sea quizá la derecha del Partido Popular, ¿no? Obviamente este análisis está fuera de lugar, es intentar culpar a los que no habéis tenido ni voz ni voto en los últimos años de las consecuencias de las decisiones de los que han votado unánimemente todo este tipo de políticas. Porque recordemos que a día de hoy sufrís una censura, sufrís un cordón sanitario, como se dice, que como bien denuncia también Germán Terz en Twitter, significa que se os ha expulsado de todos los puestos que merecíais por vuestro simplemente representación parlamentaria, es decir, vuestros números. ¿Qué esperas de este tipo de debates, teniendo en cuenta que a día de hoy seréis culpables de todo, incluso hasta de lo que no habéis votado? Es un escándalo este debate, ha sido bochornoso como casi todos los debates que se plantean respecto de la extrema derecha. Yo creo que en los últimos 5 años tuvimos 44 debates sobre los peligros de la extrema derecha en Europa y ya en esta legislatura yo creo que hemos tenido 3. Has dicho 44 debates. Sí, creo que está por ahí. No, creo que 44 es el número exacto, pero rondando los 40 debates sobre los peligros de la extrema derecha. Cuando no sobre la islamización, no sobre el terrorismo islámico. No, por ejemplo, cuando de las 22 organizaciones terroristas catalogadas como tal por la Unión Europea, 21 de las 22, 21 son o separatistas o islámicos. Pero no, el peligro para el Parlamento Europeo de la extrema derecha. Bueno, en fin, el debate ha sido bochornoso. Es el momento de recordar esa parte de nuestra campaña electoral del 90%. PP y PSOE votaron el 90% lo mismo en el Parlamento Europeo. Ellos votaron el Pacto Verde, ellos votaron el Pacto de Asilo e Inmigración y ellos han llevado a esa ruina del campo, pues a la prohibición de la pesca de determinados pescadores o a la brutal destrucción de nuestra capacidad económica de la industria, del acero, del aluminio o del automóvil. En fin, ha sido un debate horrible, pero donde hemos visto una cara del Partido Popular Europeo, una cara violenta, una cara, hemos visto a diputados del Partido Popular Europeo, en concreto austríacos, alemanes y españoles, pues con una violencia pidiéndole, exigiéndole a los socialistas, a los liberales y a los verdes que no les metan en el saco de los malos que al parecer somos nosotros.
Pero eso pone de manifiesto fundamentalmente que están muy nerviosos. Yo he intervenido y siempre, admite de la expresión, siempre me dicen, hombre, tenéis los de Vox una dialéctica muy violenta. Bueno, pues mi discurso ha sido posiblemente el más sosegado de la hora y media, muy tranquilo, y ellos han pegado gritos, los del Partido Popular Europeo. Y eso, repito, pone de manifiesto que están muy nerviosos, que no saben a dónde ir, que no saben qué decisiones tomar y que están tomando las decisiones erróneas, que es la de mantenerse en esa coalición con socialistas, liberales y verdes. Pero eso no va a poder durar mucho tiempo, no tengo ninguna duda. Pasando Javier, pasando a Nacional, pregunta rápida y es obligatoria. Estamos viendo últimamente cómo desde diferentes medios se estaba promoviendo esta idea de que el PP debe entenderse con Vox, Vox con PP, que entiendo que obviamente desde un punto de vista electoral esto es así, y ahora mismo si se quiere echar a Sánchez, PP y Vox tienen que gobernar juntos, pero da la sensación de que es más, o da la sensación de que Vox tiene que ser, ¿no? Es decir, si pez grande, en este caso PP, pez pequeño por tamaño de representación, es decir, es una lógica o es fácil entender que antes o después lo que se quiere es que Vox se adapte al PP y no al revés. ¿Cómo valoráis esta campaña de acoso y derribo que está sufriendo el partido, que independientemente de las riñas internas que pueda tener, que esa nadie las niega, lo que está claro es que hay siempre que Vox crece en las encuestas, surgen campañas para intentar destruir a Vox? ¿Cómo lo valoras? Pues yo creo que ellos durante 4 años llevan intentando matar a Vox, no pueden matar a Vox, y ahora la campaña es bajo la expresión esta de tenéis que uniros. En realidad lo que quieren es que Vox desaparezca, que se suicide a sí mismo. Y es una acción perfectamente concertada desde Génova y desde la Puerta del Sol, utilizando a medios en los que en los que influyen y magnificando cuestiones absolutamente lógicas de decisiones internas y organizativas del partido. Y por tanto, yo creo que volverán a enfrentarse a la realidad, no podrán hacer eso, porque es que siguen sin entender que hay millones de españoles que no solo quieren echar a Sánchez, sino que quieren cambiar las políticas socialdemócratas. Esas mismas políticas que sostiene el Partido Popular. Hoy mismo hemos visto como en el Congreso de los Diputados el Partido Popular ha votado a favor de la intiocupación, es decir, en contra del derecho de propiedad, o a favor de la cesión del palacete de patrimonio nacional al Partido Nacionalista Vasco. Bueno, pues esta es la realidad. Podrán hacer todos los discursos en los medios, pero la realidad de lo que votan, de lo que hacen, se impone por encima de todo, y por tanto nosotros a seguir trabajando, a seguir generando esperanza e ilusión en los españoles y a configurar políticamente esa alternativa completa a las políticas de Sánchez. Estupendo, Jorge. Para otro momento dejamos más preguntas al respecto. Muchísimas gracias por tu tiempo y muchísima suerte en esta labor delante en el grupo de partido. Venga, gracias. Un abrazo. Un fuerte abrazo. Gracias. ¿Te interesan los temas de seguridad, defensa, inteligencia y terrorismo? ¿Quieres estar al tanto de la realidad que enfrentan día a día los policías nacionales y guardias civiles? Sintoniza Azul y Verde en multicanalradio.com. Todos los lunes a las 5 de la tarde. Te traeremos el análisis más completo y actualizado sobre la delincuencia, terrorismo y los desafíos del mundo de la seguridad y defensa. Azul y Verde, donde la realidad y la información se encuentran. No te lo pierdas. Si buscas los mejores materiales para tus creaciones y tu destino es Madrid, Bellas Artes GECO es tu mejor opción. Ya somos la 4ª generación a vuestra disposición. Desde lienzos, acuarelas y óleos hasta herramientas especializadas para todas las técnicas. Lo tenemos todo. Asesoría personalizada y las mejores marcas en el centro de Madrid. Encuéntranos en la calle Hortaleza 82 y en la calle Pelayo 38 o visita nuestra tienda online www.bellasartesgeco.com. Teléfono 91 319 96 90. Síguenos en nuestro Instagram y forma parte de nuestros talleres en geco.bellasartes. Geco Bellas Artes, donde tu talento se transforma en arte. Inspírate, crea y vive el arte con nosotros.
¿Te interesa la historia militar, la geoestrategia, la geopolítica, las anécdotas belicoseras? Pues tu programa es El Cuartelero, con el general Agustín Rossetti y con David Díaz Cabo. Todos los martes en directo a las 4 de la tarde en Multicanal Radio. Y también nos tenéis en diferido en YouTube, iVoox y Spotify. Ya lo sabes, alístate en El Cuartelero, no te arrepentirás. Soy Dani, maese Bubillo, y estaré aquí en Multicanal Radio todos los días de lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, la hora golfa, haciendo el programa En Pelotas, que es el espacio deportivo de Multicanal Radio y también de nuestro canal de YouTube, donde me podréis encontrar en directo, insisto, de lunes a viernes de 11 a 12 de la noche. Toda la actualidad deportiva aquí, En Pelotas. Te invitamos a escuchar Startup Olé Radio, el programa líder de emprendimiento, startups e inversión de España, aquí en Multicanal Radio, todos los viernes de 5 a 6 de la tarde. Entrevistas, noticias y tertulias. Presenta y dirige Emilio Corchado. Ahí teníamos a Jorge Buxadé, jefe de la delegación de Vox en el Parlamento Europeo, del grupo parlamentario de Vox en Europa. Una de las figuras más importantes del partido en la esfera internacional, no solo porque ha sido el encargado de colocar a Vox en el mapa europeo. Recordemos que cuando llegaron apenas nadie los conocía, y tuvieron una gran influencia en ECR y tienen una gran influencia en Patriotas. Primero porque obviamente como españoles son un puente hacia Hispanoamérica, hacia América, más allá del puente evidente con partidos quizá más de corte anglosajón, pero también porque, y lo hemos dicho muchas veces y no me cansaré de decirlo, es un partido que, guste o no, le da a todo. Con esto quiero decir que defiende lo que defiende, le otorgue o no un beneficio a corto plazo. Esto puede ser inteligente, no puede ser inteligente, puede ser práctico, no puede ser práctico, en fin, cada uno que lo vea como quiera. El hecho es que no muchos, por no decir ninguno, en el espectro que conocemos habitualmente, se atreve a esto. Y desde luego es de agradecer que, en este caso además sean españoles, podrían haber sido el Partido Socialista, podría haber sido el Partido Popular, pero no, en este caso es Vox quien hace este tipo de cosas y hay que agradecérselo. Y desde luego, pues Jorge habla sin pelos en la lengua y creo que era importante tenerlo, repito, no solo por la reciente noticia, bueno, el reciente acto de patriotas en Europa, sino por lo que está sucediendo y sigue sucediendo en el Parlamento Europeo, que como bien nos ha comentado Buxadé, es bueno, pues este salto hacia adelante, ¿no? de continuar culpando de que todo lo que ocurre es la extrema derecha o dejando de lado las cosas realmente importantes, que como decimos en España son las cosas de comer. 44, más de 40 debates, decía Jorge Buxadé, de los peligros de la extrema derecha en Europa, pero mientras tanto miles de empresas cerrando, nuestra industria automovilística, digo nuestra a nivel europeo, por los suelos, la competitividad por los suelos, el desarrollo tecnológico por los suelos, Marruecos cada vez haciéndose más grande a nuestra costa y suma y sigue, suma y sigue. En fin, nada más, espero que lo hayáis disfrutado. Nos vemos la semana que viene. Un fuerte abrazo.